Gloria a Dios. Amén. Gloria al Señor. Amén. Que Dios les bendiga mucho a todos y a todas en el nombre de Jesús. Nada, decirles que es la primera vez que vengo a la iglesia en este nuevo local, aunque sí había venido mientras estaban ustedes trabajando en el local. Pero es la primera vez que estoy en un culto como tal con ustedes. Ya no sé cuánto hace más o menos que tienen ustedes abierto, pero ya tocaba y tocaba venir a la iglesia grande de Castellón. El local ha quedado precioso, de verdad. Yo tenía ganas de sentir la sensación de subir por este púlpito y ver esta panorámica desde aquí. Me sigue gustando más el local que tenemos en el polígono, pero este también está bastante bien. Estaban cantando las hermanas, bueno, y después los hermanos también. Cueste lo que me cueste, te amaré. Y estaba pensando precisamente en esa expresión mientras cantábamos y nos comprometíamos o nos determinábamos a continuar amando y siguiendo al Señor. Y es importante tener esa determinación, esa decisión de yo cueste lo que cueste, te voy a amar. Pero pensando más profundamente en qué es lo que a mí me hace amar al Señor y seguir al Señor, llego a la conclusión de que lo único que me mantiene en su camino es Él mismo. Amén. Y que yo soy capaz de amarle porque Él me ama a mí primero. Yo lo he dicho algunas veces, que en la antigüedad el amor se concibió como un sentimiento de admiración, donde el ser imperfecto ama al ser perfecto, donde el ser débil ama al ser fuerte, donde el ser defectuoso ama al ser virtuoso, el imperfecto al perfecto. Luego el amor sería, según esta teoría, ascendente, que nace del corazón desde abajo y sube hacia arriba. Yo me enamoro de una persona y la amo porque veo que ella tiene virtudes donde yo tengo defectos, que ella tiene fortalezas donde yo tengo debilidades, que ella tiene perfección donde yo tengo imperfección, y por eso le amo, porque le admiro. Luego va en línea ascendente. Así se concibió en algunos tiempos de la antigüedad ese sentimiento al que llamamos amor, pero la Biblia nos dice todo lo contrario, que el amor no asciende desde abajo hacia arriba, desciende desde arriba hacia abajo. Y no es el ser imperfecto el que ama al perfecto, es justo al revés. Es el ser perfecto el que mira al imperfecto y lo ama. Es el ser virtuoso el que mira al defectuoso y lo ama. Y es el ser fuerte el que ama al débil y se compadece de él. Dice Mateo 9:36, me encanta esta expresión: y Jesús, viendo a la multitud, se compadeció de ellos, porque eran como un rebaño de ovejas sin pastor. Esa palabra, compadeció, compasión, aparece muchas veces en la Biblia, en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Y me encanta porque cuando los hombres del Antiguo Testamento intentaron describir a Dios, utilizaron a menudo ese término: Dios es compasivo. En otras versiones lo verás como clemente o como misericordioso. Pero la palabra hebrea o aramea que aparece en el Antiguo Testamento es la palabra regem, que significa compasivo. Cuando habla ya no en adjetivo sino en sustantivo, no dice regem, no dice compasivo, dice compasión, y es jamim. Pero hay una palabra muy parecida en el hebreo que parece que traducida al español no tiene nada que ver, pero es muy significativo ver el original. Se dice rakhum y en español se traduce, atento que esto no tiene desperdicio, madre. Y el hebreo, la persona con mentalidad judía, relaciona la compasión con la maternidad. Y tú y yo, aunque no queramos, cuando escuchamos según qué palabras nos hacemos una imagen mental. Cuando yo escucho la palabra gitano,
me imagino sin querer, en mi mente se dibuja la imagen de nuestra bandera, o me imagino una lumbre con gitanos y gitanas alrededor, o me imagino un arroz con hijos, discúlpenme, porque son cosas nuestras que a mí me hacen sentir la palabra gitano. Ahora, cuando el judío escucha la palabra compasión, ¿sabes qué viene a su mente? La imagen de una madre que toma a su pequeño en brazos y lo arrulla porque sabe que no tiene más recursos ni tiene más protección que la de su madre, que se compadece de él y cuida de él. Así te ama el Señor. ¡Aleluya! Sabiendo que tú no tienes otro recurso ni otro refugio más que sus brazos. Dios, discúlpenme, Dios no es madre, Dios es padre. Pero cuando nosotros hablamos en términos humanos, para nosotros no hay un amor más grande en la tierra que el amor de una madre. Y Dios a veces tiene que utilizar esa figura para darnos a entender la grandeza con la que nos ama. Por eso dice, gracias. Por eso dice, ¿cuántas veces he querido juntar a tus hijos como una gallina? Ahí está la figura de una madre. O el hijo del hombre es como una mujer que sufre mucho para dar a luz, pero cuando tiene a su niño en brazos se alegra porque el gozo es más grande que el sufrimiento que ha padecido para tenerlo. Ahí está otra vez la figura de la madre. Y en Isaías dice, aunque la madre buena se olvide de lo que ha dado a luz, con todo eso yo no te olvidaré jamás ni te desampararé. Así te ama el Señor. Te serviré y cueste lo que cueste te amaré. ¿Sabes por qué? Porque tú me amaste a mí primero. Gloria a Dios. Y tu amor es inmutable y nunca se acaba. Aleluya. ¿Les parece si compartimos unos minutos de la palabra del Señor? Amén. Esto no era parte de la predicación. Vamos a empezar, si les parece bien, a leer el texto que nos ocupa en esta tarde, ¿vale? Si quieren acompañarme en la lectura, yo voy a hacer lectura de un pasaje muy especial, de un momento muy intenso en la última cena. Así que puedes ir abriendo tu Biblia por el Evangelio según San Juan. Y voy a leer el capítulo 13. Amén. Saben que la mayor parte, los últimos capítulos de Juan dedica una tercera parte, la última de su Evangelio, a la última semana de la vida de Jesús. Y aquí, en el capítulo 13, Jesús está hablando con sus discípulos en la última cena. Yo quiero tomar unos versículos, ¿vale? Voy a empezar a leer en el 13:33 de Juan y voy a seguir en adelante. Estas son palabras de Jesús a sus discípulos. Dice así en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice, hijitos, aún estaré con vosotros un poco. Me buscaréis, pero como dije a los judíos, así os digo ahora a vosotros. A donde yo voy, vosotros no podéis ir. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos con los otros. Le dijo Simón Pedro, Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió, a donde yo voy no puedes seguir ahora, mas me seguirás después. Le dijo Pedro, Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Amén a la palabra del Señor. Amén. Puedes tomar asiento y vamos a comenzar a desarrollar lo que el Señor ha puesto en mi corazón, ¿vale? Como estábamos diciendo, estas son palabras que Jesús tiene para sus discípulos en la última cena. Judas ha salido a entregarle ya, y en estos momentos Jesús está hablando a los 12 que le han permanecido fieles hasta el último momento de sus días. Antes de salir a Getsemaní a orar al Señor angustiosamente, el Señor se dirige a ellos y les dirige una serie de discursos muy intensos, muy cortos pero muy intensos a modo de despedida, y les da ciertas instrucciones, ciertas advertencias, y entre ellas un nuevo mandamiento, que os améis unos a otros, como yo os he amado, porque en esto conocerán que sois mis discípulos. Seguidamente, Jesús les dice, como le dije a los judíos en el capítulo 8, ahora también os lo digo a vosotros. Donde yo voy, no podéis venir. Y Jesús, después de decir estas palabras, se pone a hablar sobre el amor. En esto conocerán. Esta va a ser la seña que va a caracterizar a los discípulos de Jesús por todas las edades.
el amor. Que os améis unos a otros tal y como yo os he amado. Este es un nuevo mandamiento, aunque antiguamente Dios ya había mandado amar a Dios primeramente y después al prójimo como a ti mismo. Jesús dice que este es un nuevo mandamiento porque ahora tenemos un ejemplo que nunca antes habíamos tenido. Jesús añade, como yo os he amado. Esto es lo nuevo del mandamiento. Ahora tenemos un ejemplo perfecto de cómo se debe amar, como Jesús nos ha amado. Y él empieza a hablar sobre el amor. Y en esta serie de discursos, pero de los 11 discípulos que están escuchando estas palabras tan hermosas del Señor, hay uno de los 11 que parece haberse perdido en la conversación. Y pregunta algo, no sé si termina el Señor de hablar o él irrumpe mientras el Señor está hablando, pero hace una pregunta que parece denotar que no está muy centrado en las palabras que Jesús está diciendo en estos momentos. Escucha la pregunta del Señor, de Pedro. En esto conocerán que sois mis discípulos si tuvierais amor los unos con los otros. Le dijo Simón Pedro, Señor, ¿a dónde vas? ¿Te das cuenta que la pregunta de Pedro hace alusión a las palabras que ha dicho anteriormente y no a las que está diciendo ahora mismo? Pedro no pregunta nada con referencia al nuevo mandamiento, con referencia al amor. Él pregunta algo de algo que Jesús ya ha dicho antes. Me voy, no me podéis seguir. Y continúa hablando y Pedro lo corta. ¿A dónde vas? Y sobre todo, ¿por qué no te puedo seguir yo ahora? Mi vida pondré por ti. Al leer estas palabras, me di cuenta de que Pedro hace alusión a la conversación anterior y pensé que tal vez a Pedro le invadía la curiosidad o el temor, tal vez la inseguridad de afrontar una vida cristiana sin Cristo por primera vez. Porque desde que Jesús le llamó hasta estos momentos, durante esos 3 años en el ministerio público de Jesús en la tierra, es muy difícil en cualquiera de los 4 evangelios ver una sola escena en la que Cristo se encuentre sin Pedro a su lado. Pedro ha sido testigo ocular y presencial de toda esa magia, permitidme decirlo así, que envolvía a la persona y al ministerio de Jesús de Nazaret. En esos 3 años, él ha visto la transfiguración en el monte y a Moisés y Elías aparecer a cada uno de sus lados. Jesús no ha entrado a resucitar a la hija de Jairo. Él ha sido testigo de cómo Jesús enmudecía a los fariseos al mismo tiempo que hacía hablar a los mudos. Pedro lo ha visto absolutamente todo con el Señor y ahora el Señor dice que me voy y vosotros no me podéis seguir. Y yo pensaba, Pedro tiene curiosidad por saber dónde Jesús va. Pero la pregunta de Pedro va mucho más allá de una simple curiosidad. Sin duda alguna, que cuando él escucha esta palabra, a su mente viene un recuerdo que tuvo lugar hace 3 años, cuando él estaba pescando en su barca. Y aquel joven nazareno entró en su barca, hizo una pesca milagrosa, y después de casi hundirse la barca, a razón de tantos peces que entraron en ella, Jesús, le dijo una palabra a Pedro que cambió su vida para siempre. Sígueme, y yo te haré pescador de hombres. A partir de ese momento, la Biblia dice que Pedro lo dejó todo y se marchó en pos de Jesús. Han pasado 3 años tremendos. Y ahora, en una cena, él cambia el sígueme por me voy y no me puedes seguir. La pregunta de Pedro de ¿a dónde vas? No es la pregunta del curioso, es la pregunta del confuso. En otras palabras, Pedro le está diciendo, no, espera. Tú y yo firmamos un contrato verbal. Tú me dijiste que te siguiera porque habías contado conmigo para un proyecto que iba a cambiar el rumbo de la humanidad. Han pasado 3 años en que has puesto mi mundo patas arriba y no entiendo la vida como la entendí hace 3 años por tu causa. Ahora vivo de otra forma, más apasionantemente. Lo que conocía me da igual. He estado contigo 3 años tan intensos porque me dijiste esa palabra, yo lo dejé todo por seguirte y ahora me dices que te vas y que no puedo seguirte. ¿Me quieres decir con qué cara vuelvo yo a mi vida anterior? Y le digo a mis compañeros de trabajo, a mi familia, a mis conocidos, que aquel contrato que yo hice contigo fue algo temporal y que todo se ha acabado porque solamente tenía una duración de 3 años. Eso es lo que Pedro está preguntando,
Pedro no entiende nada. Pedro está adjudicando un carácter temporal al llamado y un carácter eterno a la despedida. Pedro está pensando que todo ha terminado, que su caminar cristiano se acaba aquí y que toca volver a la vida anterior. Pero la respuesta de Jesús es: ahora no puedes seguirme, mas me seguirás después. Quiero decirte algo. Pedro estaba cometiendo un error que tal vez tú y yo cometemos muchas veces, y es dar importancia eterna a lo que es temporal, y es dar importancia temporal a lo que es eterno. Él tomó la despedida como eterna y el llamado como temporal, cuando era justo al revés. El llamado es irrevocable, no se puede cancelar. Y si Dios te llamó alguna vez, aunque haga ahora 15, 30 años, su llamado sigue vigente, sigue en vigor. Amén. Porque irrevocable es el llamamiento y el don. Amén. Pero por las cosas y las influencias de este mundo, a veces nosotros adjudicamos un carácter eterno a lo temporal. La despedida era temporal, pero el llamado era eterno. Jesús iba a rogar al Padre para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Amén. Ahí está hablando de eternidad. Quiero hacer un paréntesis, si me dejas. Y quiero hacer alusión a algo secular para darte a entender esta verdad muy sencillamente, ¿vale? Hubo un poeta en los Estados Unidos, el siglo pasado, que fue, bueno, el más importante, se cree, de toda la historia de los Estados Unidos. Él se llamaba Edgar Allan Poe. Y él analizó cómo debía de ser el poema perfecto. Y él pensó algunas cosas, algunas características que tiene que tener este poema. Escúchame muy bien ahora, por favor, porque esto es importante para lo que te quiero explicar. Él pensó: el poema perfecto tiene que tener como 100 versos de duración. Si se queda menos, sería muy corto. Más, sería demasiado largo. Y el poema tiene que captar la atención del lector y llegarle al corazón. Tiene que transmitirle el sentimiento con el que se ha escrito. Entonces vamos a intentar hacer alusión al sentimiento del lector con el sentimiento más intenso. Y él pensó: ¿cuál será la cosa que el hombre y la mujer siente más intensamente? Y llegó a la conclusión de que una pena se siente 1000 veces más que una alegría. Que es más intensa, es mucho más intensa. Entonces pensó cuál sería la pena más grande para llegar mejor al lector. Y él inventó a raíz de esto un poema, cuidando mucho el vocabulario para que transmitiera tristeza y amargura, pena. Y él inventó una historia muy minuciosamente para transmitir este sentimiento. Y en este poema, que se llama El Cuervo, es el poema más importante de la historia de los Estados Unidos, hay un hombre que está sufriendo la pena más grande, que es la pérdida de un ser querido. Gracias. Cuando él está encerrado en su dolor, en su habitación, llaman a la puerta. Él abre la puerta y ahí hay un cuervo. Yo no sé si tú has oído alguna vez este poema. Él abre la puerta y hay un cuervo que habla, pero no tiene mucho vocabulario. Solamente sabe decir 2 palabras: nunca más. Entonces él comienza a establecer una conversación con el cuervo y le pregunta algunas cosas. Yo te voy a sacar un extracto del poema, ¿vale? Él habla con el cuervo y le dice: profeta, dime, en verdad te imploro, ¿hay bálsamo para mí? Y el cuervo dijo: nunca más. Él vuelve a hablar: profeta, exclamé, seas pájaro, demonio, por ese cielo que se curva sobre nuestras cabezas, ese Dios que adoramos tú y yo, dile a esta alma abrumada de penas si en el cielo tendré de nuevo en mis brazos a esa santa doncella a la que los ángeles llaman Leonora. Y el cuervo le dijo: nunca más. Y él llega a una conclusión: y mi alma, del fondo de esa sombra que flota sobre el suelo, no podrá librarse de esta pena nunca más.
¿Sabes lo que estaba haciendo Edgar Allan Poe con estas dos palabras? Estaba añadiendo eternidad a la pena. Porque nosotros llevamos mucho mejor la pena si entendemos que tiene una fecha y una hora de caducidad. Yo estoy pasando por un mal momento, pero entiendo que es temporal, momentáneo, y que algún día Dios ha resuelto solucionar ese mal momento. Pero este cuervo le está diciendo, nunca más la tendrás en tus brazos. Y eso hace que la pena sea mucho más hiriente. Porque las palabras nunca más o para siempre añaden eternidad a la situación de la que se esté hablando. Y quiero decirte que Dios ha inspirado a hombres para que escribieran este libro. Uno de los objetivos que tiene este libro en nosotros es inspirarnos esperanza. ¡Aleluya! Y por eso Dios también ha utilizado las palabras nunca más y para siempre en este libro, para darnos a entender que lo que se dice en este libro será eterno. Amén. Juan 4:14, el que beba volverá a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré nunca más tendrá sed. Amén. Yo soy el pan de vida, Juan 6:35, el que a mí viene nunca más tendrá hambre y el que a mí viene no tendrá sed jamás. Apocalipsis 7:16, ya no tendrán hambre ni sed y el sol no caerá nunca más sobre ellos ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará, los guiará a fuentes de vida y Dios enjugará todas las lágrimas de ellos. Esto Dios lo ha establecido como eterno en tu vida y en la mía. ¿Sabes? El otro día fuimos a Alicante, fuimos a Elche, y cuando yo me estaba preparando para salir de casa, estábamos invitados allí a una iglesia, y cuando estaba preparándome para salir de casa, eran las 2:30 de la tarde. La Tamar, mi hija, me ve que me preparo, y ella se da cuenta de que no es la hora del culto. Y me dice, papá, ¿dónde vas? Y le digo, me voy al culto. Y ella se empieza a vestir también, todo contentica. Digo, no, tú no puedes venir ahora, que me voy muy lejos. Como el Señor, ahora no puedes venir. Y ella empieza a llorar. Porque yo le dije, me dice, ¿cuándo vienes? Le digo, mañana vengo, porque yo sabía que iba a llegar de madrugada. Y se pone a llorar. Y su madre le pregunta por qué está llorando y dice, es que el papá me ha dicho que se va ahora y no viene esta mañana. Ella puede soportar más o menos bien que yo me vaya un ratico de casa. Pero pensar en que va a pasar todo el día y toda la noche y yo no voy a llegar, eso se le hacía muy cuesta arriba, hermanos. Y eso es lo que nos pasa a nosotros a veces. Y eso es lo que le pasa a Pedro en esta conversación. El Señor nos ha dicho que vendrá pronto a por nosotros. Y a nosotros se nos puede hacer largo, pero quiero que sepas algo. Cuando Él venga, allí estaremos para siempre con el Señor. Eso será eterno. Hay cosas que Dios ha decidido que pasen temporalmente en nuestras vidas y las tenemos que pasar porque eso forma nuestro carácter para la eternidad. Pero hay otras cosas que ha establecido eternamente y tú y yo tenemos el deber de darle valor temporal a lo temporal y valor eterno a lo que Dios ha establecido como eterno. Voy a ir más directamente. Vuestra tristeza se convertirá en gozo. Tristeza temporal, gozo eterno. Bienaventurados los que lloran temporalmente, porque serán consolados eternamente. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia por un tiempo, porque serán saciados para toda la eternidad. Bienaventurados seréis cuando por causa de mí os persigan, os vituperen y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo, temporalmente, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Ese galardón será eterno, hermanos míos. Así tenemos que vivir tú y yo. Eso es lo que nos hace distintos del mundo. Mira lo que dice Pablo: nosotros vivimos como engañadores, pero veraces, como desconocidos, pero bien conocidos, como entristecidos, pero siempre gozosos, como pobres, pero enriqueciendo a muchos, como si no tuviéramos nada, pero poseyéndolo todo. Aleluya. Así es como tú y yo vivimos, hermanos míos. Así es como Dios nos ha mandado a vivir. Pero por cierto que esta leve tribulación momentánea produce en mí un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Amén. Una cosa que nunca se acabará. Pedro lo había entendido mal.
Pedro había pensado que la despedida era para siempre. Pero en aquella conversación restauradora, y termino pronto, de la resurrección, el Señor hace algo muy significativo. Viene y después de la negación le pregunta por 3 veces si le ama. Pedro, ¿me amas? Apacienta mis corderos, pastorea mis ovejas. Y después le profetiza. Cuando tú eras joven te vestías, ibas donde tú querías, pero cuando seas viejo, otro te cederá y te llevará donde tú no quieres. Y dice la Biblia, esto dijo dando a entender de qué forma iba a morir glorificando a Dios. Y yo entiendo por lo que habla la Biblia que entonces ellos se echan a caminar. Porque la Biblia dice, yéndose, Pedro miró a Juan y vio allí al discípulo al que Jesús amaba, mirando atrás. Y Pedro pregunta al Señor, Señor, ¿y qué de este? Y el Señor responde estas palabras, escucha, que no tiene desperdicio. Si yo quiero que este se quede aquí, hasta que yo venga, ¿qué a ti? Tú ven, sígueme tú. Sígueme tú. ¿Sabes por qué me parece que es muy significativo y muy revelador? Porque esta palabra es la primera que le dijo en la barca, sígueme. Se la está volviendo a repetir. Porque tal vez Pedro necesitaba escuchar de nuevo que Dios lo llamaba. Tal vez Pedro necesitaba cerrar ese paréntesis en su vida de ahora no puedes seguirme y escuchar de la voz bendita del Nazareno estas palabras de nuevo. Sígueme. Te llamé para que me siguieras. El llamado no permanece por la persona llamada, sino por la persona que llama. Y te ha llamado aquel que dice que no se retracta del dicho de sus labios. El que no se arrepiente de haberte llamado y te sigue llamando hoy. Y tú y yo debemos durante todas nuestras vidas seguir escuchando el eco de su voz diciendo, sígueme, sígueme, sígueme. Dale importancia a lo espiritual, hermano mío. Voy a terminar ya, ¿vale? Que me estoy cronometrando. Voy a terminar ya, te lo prometo. Déjame 2 minutos, ¿vale? Literalmente 2 minutos de reloj. Quiero hablarte de un hombre llamado Pablo, el apóstol. Él sabía muy bien darle importancia eterna a lo que era eterno. Y él sabía muy bien considerar como pérdida toda su reputación y todo su currículum, porque sabía que era temporal, y lo estimó todo como pérdida por ganar a Cristo. Escucha esta reflexión, ¿vale? Y ya te dejo con esto. Estoy de pie a pocos metros de un hombre que ha sido condenado a muerte. Es judío de nacimiento, es fabricante de carpas, ese es su oficio, es apóstol por llamado y sus horas están contadas. Tengo curiosidad por saber qué es lo que sostiene a este hombre al aproximarse a su ejecución, a su muerte. Así que le hago algunas preguntas. ¿Tienes familia, Pablo? Y Pablo responde, ninguna. ¿Cómo está tu salud? Mi cuerpo está golpeado y estoy muy cansado. ¿Cuáles son tus pertenencias, tus posesiones? Y Pablo responde, tengo mis pergaminos, mi pluma y un manto. ¿Y tu testimonio? Pablo dice, pues no vale mucho, porque para unos soy un hereje y para otros soy un rebelde. ¿Tendrás amigos, Pablo, por lo menos? Y dice, pues sí, pero la mayoría de ellos me han abandonado. ¿Tienes galardones, herencias? En la tierra no. Entonces, ¿qué tienes, Pablo? Sin posesiones, sin familia, criticado por algunos, escarnecido por otros. ¿Qué cosa tienes que valga la pena? Me reclino en silencio y espero. Pablo cierra su puño, lo mira y yo lo miro. ¿Qué es lo que sostiene? Extiende su mano para que yo la pueda ver y al inclinarme hacia adelante, Pablo abre su puño, yo observo su mano y está vacía. Y dice, tengo mi fe. Es todo lo que tengo. Y es lo único que necesito. He guardado la fe. Pablo se reclina contra la pared de su celda y sonríe. Y
Y yo me reclino contra la pared y fijo mi vista en la cara de un hombre que ha aprendido que la vida es mucho más de lo que podemos percibir por los ojos. Pues de eso se trata la fe. La fe es confiar en lo que el ojo no puede ver. Tus ojos ven al león que se acerca, pero tu fe ve al ángel que guardó a Daniel. Tus ojos ven las tormentas, pero tu fe ve el arco iris de Noé. Tus ojos ven tus fallos, pero tu fe ve a tu Salvador. Tus ojos ven tu culpa, tus pecados, pero tu fe ve su sangre derramada. Tus ojos ven un sepulcro, pero tu fe ve una ciudad cuyo constructor y creador es Dios. Tus ojos miran al espejo y ves un pecador, un fracasado, un rompedor de promesas, pero por fe miras al espejo y te ves como un pródigo, elegantemente vestido y llevando en tu dedo el anillo de la gracia y en tu rostro el beso de tu Padre. Pues esto es la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Este es simplemente el mensaje que el Señor había puesto en mi corazón. Valora lo que Dios ha puesto en tu vida y aprovecha de lo que es temporal para que produzca en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Que Dios te bendiga mucho. Muchas gracias por atenderme y dejamos al pastor con usted.